Saludos, Dios te bendiga. Hoy estoy, ¿verdad?, en el sexto tecito, en este nuevo segmento donde comparto aquellos aspectos que estoy estudiando y descubriendo en la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Ana. Ana, una mujer entre los pocos, una mujer extraordinaria. Esa es la persona de la que quiero hablarte en el día de hoy. Déjeme decirle que antes de que Juan el Bautista proclamara el camino del Señor y anunciara que Jesucristo, ¿verdad? El Redentor, el Mesías prometido, iba a venir sobre Israel y el mundo. Hubo pocas personas que le habían reconocido a Jesucristo como Rey, Salvador y Señor de nuestras vidas, como ese Mesías prometido por los antiguos profetas, específicamente por Daniel, quien de alguna manera había establecido tiempo y había dado, ¿verdad?, unos indicativos de cuántas semanas equivalentes, ¿verdad? Había sido muy pocas las personas quienes habían seguido sistemáticamente esa cronología profética desde la antigüedad para esa específica llegada del Mesías prometido sobre Israel. Así es que una vez llegó ese momento, ocurrió ese gran evento que cambió la historia de la humanidad, quiero decir, ¿verdad? Y me refiero específicamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento hubo muy pocas personas que lo reconocieron como Mesías, como Rey, como Salvador de este mundo. Ciertamente, entre esas pocas personas que le reconocieron como el Mesías prometido a Israel, estaban José, ¿verdad? Su padre de crianza, quien de alguna manera le modeló y testificó acerca de lo que era un hombre serio, un hombre recto. María, su madre, los pastores que llegaron al pesebre, ¿verdad? Que fueron de algún modo iluminados y dirigidos porque ángeles del cielo le dieron testimonio de que ese momento esperado ya había ocurrido. Y también la palabra del Señor habla acerca de dos personas. Estos son Simeón y Ana. De ellas que voy a estar hablando, ¿verdad? De esta Ana que de algún modo se desglosa versos muy interesantes acerca de ella en el Evangelio según San Lucas. Hubo también, y no sé si viene a tu mente, el hecho de decirme, Abigail, pero también están los sabios de Oriente que visitaron al niño, sí, pero estos, recuerde que eran sabios de Oriente, no específicamente gozaban o estaban al tanto pendiente de esa promesa dada al pueblo de Dios. Así es que ellos vinieron siguiendo a esa estrella profética que de algún modo los dirigió al lugar para reconocerlo como rey. Ahora, en cuanto a lo que estoy hablando de esa esperanza redentora, esa dimensión mesiánica, pues entre los pocos que, ¿verdad?, de algún modo reconocieron a Jesús como el Mesías prometido, aquel que le traería la paz a Israel, estaba Ana, esa mujer que aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, de los versos 36 al 38. No los voy a leer todavía, ¿qué tal si los leo al final? Porque hay unos asuntitos que yo quiero destacar en cuanto a Ana, ¿verdad? En cuanto a esa mujer profetisa de la que habló Lucas. Mire, nos emociona mucho, nos da mucho gozo el hecho de saber que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hubo mujeres que de alguna manera dedicaron su vida a hablar la palabra de Dios, a hablar cosas extraordinarias. De hecho, quiero mencionarle a alguna de estas mujeres, ¿verdad? Quiero comenzar con la primera a la que se le menciona como profetisa, y esa fue a María, la hermana de Moisés, donde de alguna manera se hace referencia específica a lo que ella profetizó mediante un canto, y eso aparece en Éxodos capítulo 15, desde los versos 20 por ahí, ¿verdad? Está ese cántico de María, donde a ella se le reconoce como profetisa. ¿Por qué? Porque ella profetizó, ella habló la palabra del Señor. La segunda mujer que la Biblia en el Antiguo Testamento menciona como profetisa es Débora. Eso aparece en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 4. Otra mujer que se sentaba, ¿verdad?, a hablar la palabra del Señor, la palabra, que creía la palabra, sin invento, sin escudriñar sus pensamientos, sino escudriñando exclusivamente la palabra del Señor. También en el Antiguo Testamento aparece una profetisa en el segundo libro de Reyes. Su nombre fue Hulda.
Esta fue la mujer a quien le llevaron el rollo y fue la que trajo luz al reino. De alguna manera, ella, por cuanto conocía la palabra del Señor, y le llevaron los pergaminos en esta ocasión donde había sido silenciada la voz de la palabra, ella, como la conocía, pudo profetizar, pudo hablar la palabra de verdad, y por eso se le reconoce como profetisa. También en el Antiguo Testamento se menciona otra profetisa en el libro de Nehemías, y también en otro momento a la esposa de Isaías. No sabemos, ¿verdad?, ciencia cierta, porque no, ella no declaró palabras al futuro por revelación, sino que posiblemente se le menciona como profetisa por el solo hecho de haber sido la esposa del profeta. Pero ahí no es que yo me quiero quedar, esto es parte de la introducción en el día de hoy, en este tecito, el sexto tecito. Pero vamos ahora directamente a las verdades que queremos destacar de esta mujer maravillosa, esta mujer extraordinaria llamada Ana. Como dije en el título, Ana entre los pocos que reconocieron a Jesús como el Mesías prometido a Israel. Lo primero que quiero destacar es el hecho de que Lucas en su evangelio dice que ella era una mujer profetiza. Ella era profetisa. Estoy haciendo referencia y los voy a leer al final para que usted vea que todo lo que yo voy a ir mencionando está desglosado detalladamente en esos 3 versículos. Dicho sea de paso, en esos 3 versículos se habla de esta mujer. Usted no va a encontrar que más adelante, ni siquiera en el libro de los Hechos, es más, se mencione la presencia de Ana, la profetisa. Y como decía yo, ¿verdad? Mientras hablaba de algunas profetisas que se mencionaron en el Antiguo Testamento, Ana era profetisa y se cree, ¿verdad?, que se le adjudicó este título, o al menos el Lucas, el escritor, pudo haberla nombrado de esa forma, porque era de estas personas que conocían la palabra, que conocían las verdades de la palabra, que probablemente le explicaban a niños, a otras mujeres. Es más, pudiéramos decir que Ana era una especie de maestra, que era alguien que se le acercaba a la gente y la gente disfrutaba de escuchar lo que ella hablaba de la palabra, porque ella hacía todo el tiempo referencia a esas verdades que desde la antigüedad Israel, el pueblo de Dios, había aceptado como su brújula de vida, como lo que iba a ser, lo que de alguna manera tallara o desglosara su estilo de vida a futuro. Y Ana conocía, Ana sabía de que había una profecía, de que había un Mesías por venir, y ella le hablaba a la gente acerca de ese Mesías. ¿Por qué? Porque ella también lo estaba esperando. Ella conocía de que esa profecía, hasta el tiempo en el que ella estaba viviendo, todavía no había entrado en cumplimiento. Qué bueno que, ¿verdad?, cuando sabemos que hay palabra de Dios sobre nosotros y esperamos con amor, esperamos con fe, esperamos con toda esperanza la realización de esa palabra que Dios estableció sobre cada evento, sobre cada país, es más, sobre tu vida también. Ana era descendiente de Asher. Quiere decir que era parte de estas 12 tribus, y usted sabe que eventualmente hubo un exilio, hubo lo que se le llama las tribus del norte, las tribus del sur, y Ana provenía, o sea, sus antepasados venían de esta tribu. Ana podía reconocer quiénes eran los que estaban de alguna manera apartados o se habían alejado de la verdad de la palabra, ¿verdad? De lo que la Biblia, lo que era la verdad que seguía el pueblo judío. Ella sabía identificar quiénes estaban apartados. No obstante, Ana había conservado en sí, en su esencia, entre sus antepasados, ella había conservado la guianza bíblica y esperaba por cada promesa dada en la palabra del Señor. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que era viuda. Es más, explica que ella se había casado en el pasado, que había estado viviendo, ¿verdad?, con su esposo, ese matrimonio durante 7 exclusivos años. La Biblia no menciona si ella había sido madre, sí menciona que se casó, sí menciona que su matrimonio duró solamente 7 años, y también la Biblia menciona que ella era viuda hacía 84 años. Así es que imagínese, figúrese usted que en la antigüedad, ¿verdad?, para tiempos bíblicos,
se tenía por costumbre que las mujeres contraían matrimonio aproximadamente en lo que hoy nosotros llamamos la edad de la adolescencia, por ahí, por unos 13 años. No tengo, ¿verdad?, el dato específico porque Lucas no nos los ofrece, si se casó a los 13, a los 14, a los 15, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que era casada. Quiere decir que si Ana se casó y duró su matrimonio 7 años y la palabra nos indica el hecho de que por 84 años ella había sido viuda, quiere decir que estamos hablando de una mujer anciana, una mujer que conocía la palabra, una mujer fiel a Dios, una mujer que vivía, mire, en el atrio, en el área del templo. Bien, estoy hablando acerca de que Ana vivía, ¿verdad?, cerca del templo. Probablemente en el pasado ella había estado asignada a alguna de las habitaciones que había. No sabemos si tenía alguna función oficial. No obstante, al momento en el que Lucas hace referencia a ella, dice que es una mujer de 84 años de viudez. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que Ana es una mujer anciana. Así que estando Ana allí, tenía la costumbre de, otro dato que voy a amplificar, el hecho de que Ana oraba, ayunaba y hablaba la palabra continuamente. Quiere decir entonces que Ana era reconocida, todo el que se allegaba al templo pudiera en algún momento haberse topado con Ana, y Ana le hablaba la verdad. Ana era una mujer fiel, Ana era una mujer de oración, Ana era una mujer que no sabemos si por el hecho de ser viuda, ¿verdad? No tenemos el dato, Lucas no nos los ofrece, sin embargo, pudo haber tenido a esas alturas de su vida algún beneficio monetario por la antigüedad, ¿verdad? Heredado, o por algún asunto heredado de su esposo. Esos detalles no lo sabemos, pero sí sabemos que si esta mujer estuvo tantos años cerca del templo, hablando la palabra, profetizando la palabra, hablando, ¿verdad?, enseñando acerca de la palabra de Dios, podemos decir que esta mujer era una mujer pobre, que esta mujer era una mujer que decidió, a partir del momento en el que quedó viuda, vivir exclusivamente para Dios. ¿Por qué? Porque ella había reconocido que había una promesa mesiánica y ella esperaba el momento. Sin embargo, esta mujer que vivía en estas condiciones cerca del templo de Dios, llegó el momento, ¿verdad? Tuvo la bendición, tuvo la dicha de escuchar palabras dichas por Simeón, ¿verdad? En el momento en que Jesús fue llevado al templo por sus padres, ¿verdad? Y llevaron estos palominos, y este hombre, Simeón, proclamó unas palabras específicas que probablemente esta mujer, Ana, escuchó, lo que despertó en ella, lo que despertó en su ser, lo que despertó en su espíritu, lo que le dio la certeza de que ese Mesías prometido era aquel niño que estaban llevando. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y ahora sí quiero leer lo que dice Lucas, de los versos 36 al 38, en el capítulo 2, dice la palabra: estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Leyó bien, escuchó bien. De noche y de día ella estaba en el templo sirviéndole a quien, a la gente, al que llegaba, el que tenía una duda, el que no entendía algo. Ella tenía una vida práctica de oración y de ayuno. Esta, presentándose en la misma hora. ¿Qué misma hora, mis amados? La misma hora en la que Simeón habló aquellas palabras en cuanto a Jesús, diciendo, ¿verdad?, quién era ese Jesús, y ella entendiendo la grandeza de que ese sí era el Mesías prometido, el que le traería la paz, el gobierno, el norte a Israel. Dice la palabra: presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Si usted se fija en este último verso, el verso 38, es más, desde el 37, hay unos momentos donde vemos en el texto ciertas comas. Evidentemente esas comas señalan acontecimientos uno tras otro, pero no necesariamente al mismo tiempo de forma lineal, sino que pasaron en algunos casos
algunos días. ¿Sabe por qué? Porque dice luego de la última coma, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que una vez Ana identifica quién es el Mesías, que ese Mesías del que habló el profeta Daniel, había llegado la hora y había sido llevado al templo por cuanto había nacido. Quiere decir que a partir de ese momento ya ese Mesías estaba encarnado entre la gente, ya ese Mesías estaba presente, ya ese verbo había iniciado lo que era la acción, lo que era la vida, lo que era la promesa, lo que era la esperanza para un pueblo que no tenía esperanza. Esa mujer fue testigo. ¿Por qué fue testigo? Porque logró identificar, porque estuvo toda una vida, estuvo años esperando una promesa, estuvo años discerniendo en su espíritu, creyendo una palabra, entendiendo en su corazón que el silencio profético que había en Israel tenía que haber un momento en el que llegara a su fin. Y ella, ¿verdad? Tanto como Simeón fueron testigos oculares, ambos ancianos pudieron proclamar lo lindo que fue saber que ese Mesías del que ellos tanto estudiaron, en el que tanto creyeron, por el cual oraron por tantos años, ya había llegado. Yo te pregunto, ¿hay alguna promesa sobre tu vida que tú estés esperando? Pues mira, haz como Ana, porque Ana dice la palabra del Señor que estuvo años orando, esperando, ayunando, y ciertamente vivir una vida piadosa, vivir una vida de santidad. Mire, esta mujer pudo haberse convertido en una carga para familiares, para la misma iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo recomienda que las viudas se casen. Eso es real, eso está en la palabra del Señor. Así es que eso aparece, ¿verdad?, en Timoteo. Así es que si esta mujer dedicó su vida a algo que ella creyó, qué lindo fue el Señor con Ana, que lo que ella creyó, para lo que ella vivió, el Señor se lo otorgó. De esa misma manera, te digo, amigo, amiga, que estás escuchando este tecito, esta sexta intervención de tecito en esta ocasión, también si tienes una promesa sobre tu vida, vive para tu promesa, disfruta tu promesa, deleítate en tu promesa, porque tarde o temprano se va a dar. Porque si es palabra del Señor, la palabra del Señor de principio a fin siempre se va a cumplir. Hay muchas promesas en la Biblia que están dadas para tu familia, hay muchas promesas en la Biblia que están dadas específicamente para tu vida. Espera en el Señor, pero espera como Ana, espera al pie de donde se habla de su palabra, espera en los atrios de nuestro Señor, adorando, hablando, y una vez recibas esa promesa, haz como Ana, testifica, háblale a todos. Dice ahí que ella le hablaba del niño a todos. Háblale a todos de las grandezas que el Señor ha traído a tu vida. Eso es lo que yo estoy haciendo en este tecito y lo voy a seguir haciendo. Así es que la próxima semana te espero nuevamente aquí, miércoles a las 7 de la noche, con el favor de Dios. Me despido. Dios te bendiga. Bendiciones.